Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos, les habla José Luis Cárpatos y esta es la crónica de cierre de la sesión de hoy, lunes 8 de agosto. Empezamos a grabar a las 5 en punto de la tarde. Y a estas horas pues tenemos subidas claras en las bolsas. Seguimos con la buena racha que se inició pues a mediados de junio y que de momento se mantiene. Sigue habiendo una tendencia de corto plazo alcista. Tenemos en las bolsas europeas subidas claras de alrededor del 1%, incluso el IBEX está ganando el 1,5%, mientras que en Wall Street tenemos al SP500 subiendo 0,75 y poco a poco se está acercando a ese gran nivel de resistencia que es el 2000. Ya parece que se ha despegado de la media de 100, parece que está rompiendo y ahora se encuentra con el 4200, que es importante, y más arriba pues se encontraría con la media de 200 en 4300, también un nivel muy importante donde además por ahí pasa un retroceso de Fibonacci de bastante envergadura. Zona de soporte 4082, 4100, mientras no pierda eso, la tendencia de corto plazo sigue siendo alcista, lo sigue marcando aquí el SAR, está dando largos pues desde la zona 3838, como solemos comentar en los vídeos de las 4 claves de la semana. El Nasdaq, por su parte, pues está haciendo un movimiento parecido. Rompió la media de 100 y ahora se sigue enfrentando al techo del canal bajista. De momento aún no está claro que se haya escapado, pero si escapa, pues tiene su siguiente resistencia, y además esta es muy importante, en la media de 200 a la altura de el 14.060. Ahí se paró en todas las subidas, todos los rebotes o en todas las alzas que ha tenido durante el año 2022. Tenemos en divisas al euro recuperando posiciones, más 0,39 en general. El dólar está débil, lo cual aprovecha el oro para subir 0,70%, mientras que los bonos están experimentando una recuperación bastante clara, con el bono americano a 10 años al 2,79% de rentabilidad, con el bono a 2 años al 3,22%. Como ven, la inversión de curvas de tipos está siendo cada vez más amplia, 2,79 contra 3,22. El petróleo sube 0,67 y la cesta de materias primas está bajando 0,98. En sectores europeos importantes, todos los sectores los tenemos al alza, no hay ninguno a la baja. Y entre los más destacados, pues habría que citar automoción, con una ganancia del 1,91%, utilities, más 1,42%, o servicios financieros, con 2%. El mercado sigue evolucionando respecto a su descuento de cómo está la situación, y ahora mismo prácticamente cada pocos días cambia, ¿no? O va matizando, pero lo importante es saber en cada momento qué es lo que se está descontando aquí. Y lo que se está descontando es, pues esto se ve en muchos indicadores que publican los grandes bancos de inversión, donde aparecen las posibilidades que dan los operadores a una recesión profunda, y eso ha cambiado muchísimo. Ahora mismo la teoría del mercado en cuanto a la recesión es que va a ser un aterrizaje suave, tal y como dice la Reserva Federal. Y por otro lado, se sigue descontando una inflación que se va a empezar a controlar. Eso es bueno por partida doble para las bolsas, que no haya una recesión profunda y que la inflación se controle. Las dos cosas son positivas. Y es una positiva y la otra negativa para los bonos, de ahí que estén a bastante distancia desde la semana pasada de las bolsas. Los bonos han perdido claramente posiciones, mientras que las bolsas lo siguen ganando. Esa es la teoría predominante y de momento es lo que está pesando, y ayuda mucho pues el ver al petróleo en 89,70, hoy sube 0,8, muy lejos de los $100 por barril. Vean que claro se ve esto en este magnífico gráfico de la firma Banda. Dibuja un histograma en el cual se sale un poco de marco, pero se lo leo yo. Subidas implícitas de tipos esperadas por el mercado en las reuniones de la Reserva Federal. Las sucesivas reuniones de la Reserva Federal en puntos básicos. Aquí están los puntos básicos en este eje, y aquí estarían las fechas de las reuniones de la Reserva Federal: septiembre, noviembre, diciembre, enero, marzo, mayo, ya en el 2023. Entonces, de color azul tenemos
lo que se descontaba, las subidas de interés que se descontaban el día 3 de agosto. ¿Por qué se ha puesto el 3 de agosto? Pues para tomar un par de días antes de la publicación del dato de empleo. Y en azul oscuro, las barritas azul oscuro, es el nuevo descuento que hace el mercado después del dato de empleo. Como podemos ver, tampoco es que hayan cambiado tanto las cosas. Han subido las posibilidades de alzas de tipos en septiembre de 60 puntos básicos antes del dato de empleo a 68 ahora. En noviembre de 30 a 37 y en diciembre de 15 a 18 puntos básicos. Tampoco es tanto, tampoco es tan terrible, o sea, no es tanto lo que el mercado se ha asustado por el dato de empleo respecto a la dureza que pueda tener la Reserva Federal. Y fíjense cómo, a pesar de eso, para enero del 2023 ya prácticamente no se descuentan subidas de tipos, solo se descuenta una subida de tipos de 6 puntos básicos, eso y nada, todo es lo mismo, y ya en marzo nada, o sea que no se descuenta nada. Prácticamente aquí lo que se está descontando es una subida de 25 puntos básicos en la reunión de noviembre, una de 75 posiblemente la de septiembre, otra de 25 la de noviembre, como mucho 50, y como mucho 25 puntos básicos o nada en diciembre. Y ya para el año que viene no se descuenta nada e incluso ya se le da posibilidades de alguna bajada de tipos hacia mediados de año. Aquí tienen en amarillo, esto sería posibilidades de 25 puntos básicos. Ya, como pueden ver, en enero se está lejísimos de esa banda. Esta naranja sería de 50 puntos básicos y esta de aquí de 75 puntos básicos. Esta es la clave, por eso el mercado se está comportando así, porque a pesar del dato de empleo no han empeorado tanto las cosas como decían las crónicas. Y el mercado está tranquilo, descontándose aterrizaje suave, esa inflación controlada. Ellos piensan que no va a haber más subidas de tipos. Esto no es lo que la Reserva Federal está diciendo, ¿eh? No es eso, es lo que interpreta el mercado, pero este fin de semana pues hemos tenido a Bowman, ella ha dicho que puede haber varias subidas de 75 puntos básicos consecutivos, nada que ver con el descuento del mercado. Esto es lo que ha dicho Michelle Bowman. También hemos tenido declaraciones de Mary Daly. Ella ha dicho también que se está muy lejos de controlar la inflación y que por lo tanto pueden seguir las subidas de tipos, pero por alguna razón el mercado no cree a la Reserva Federal y sigue convencido de que en diciembre o en noviembre dejará de subir ya será la última vez, dejará ya de subir tipos. Así que esto es lo que hay, por eso el mercado pues, se comporta de esta manera. Los datos macro tampoco confirman mucho esta teoría. Hoy se ha conocido un dato bastante apreciado por los operadores en Europa, que es el índice Sentix de confianza del inversor, que ha quedado peor de lo esperado, menos 25,2, cuando se esperaba menos 24,7. Sí que es verdad que hemos tenido un par de noticias macroeconómicas positivas. En primer lugar, las buenas cifras de exportaciones chinas que hemos conocido esta madrugada. Eso ha sido bien considerado por el mercado. Y sobre todo el que se haya aprobado este fin de semana lo que Biden llama el plan de reducción de la inflación. No sé si será demasiado ambicioso ese nombrecito que han puesto, ya saben cómo son los políticos, pero el mercado cree que sí que puede bajar algo la inflación y desde luego lo que más aprecia son dos cosas. Por un lado, la bajada de medicamentos, de los precios de los medicamentos que aparece detallada en este plan, y la ayuda para comprar coches eléctricos. Como ya se pueden imaginar, pues esto está beneficiando claramente a fabricantes, pues como por ejemplo, pues Tesla, o al menos le está beneficiando, la última vez que lo he mirado, vamos a volverlo a ver, ahí está, pues sí, le sigue beneficiando mucho con una subida del 5,21%. Otros fabricantes de coches eléctricos, pues también están, como Rivian, por ejemplo, subiendo 8,47, como podemos ver. En fin, muy buenas noticias para los coches eléctricos y en general el mercado cree que algo ayudará a reducir la inflación. En cambio, no se está haciendo mucho caso a una noticia bastante mala que hemos tenido en la tecnología, que es el profit warning muy negativo que ha lanzado Nvidia. Nvidia suele ser una empresa que mueve bastante mercado, pero hoy no le están haciendo caso
a pesar de esa bajada que, como pueden ver, tiene menos 6,86% tras haber publicado ese pésimo profit warning. Por cierto, que hablando de inflación, una cuestión favorable es que Goldman ha rebajado el precio objetivo del petróleo Brent, que no es este que ven aquí, este es el West Texas de Estados Unidos. Pues ha rebajado el precio del Brent para 2022 de $140 a finales de año a tan solo $125. Sigue siendo un precio bastante más alto del que tiene ahora. Insisto que no es este, pero está muy lejos de ese precio por el momento. Y tenemos que terminar pues con temas geopolíticos, recordar que China sigue con sus ejercicios o sus maniobras militares con fuego real en el entorno de Taiwán, el mercado le echa un ojo a ese tema, no le afecta mucho, pero no le quita ojo por si las moscas, y también se sigue de cerca la noticia de que Corea del Norte, el pirado que manda en ese país, pues ha ofrecido 100.000 soldados a su colega de tropelías, Putin, para la guerra de Ucrania. Esto también lo mira el mercado con mucha desconfianza. No se sabe si esto se va a confirmar o no, pero de momento es lo que se está diciendo. Frente geopolítico ahí, vigilando por el rabillo del ojo, que no afecta a las bolsas. Y terminamos con recordando, avisando, ya lo hemos comentado en el vídeo de la apertura, que donde se va a partir el bacalao esta semana va a ser con el dato de IPC. Este dato tiene mucho poder en los tiempos que corren. El mercado, insisto, está descontando que no va a subir mucho más la inflación y se espera con ansiedad qué tiene que decir ese dato el día 10, miércoles, a las 2:30 de la tarde hora española. Si el dato saliera favorable, podemos ver al SP500 irse a esa media de 200, seguramente, que comentábamos antes, y si saliera desfavorable, con total claridad, lo más normal es que cortara de raíz el rebote que estamos teniendo. McElligott ha escrito una nota hace pocos minutos diciendo que le espera que el dato de inflación salga pues más o menos en línea con lo esperado, es decir, con una moderada reducción, aunque se vería que algunos factores clave siguen muy peleones dentro del dato, que él cree además que la inflación va a ser bastante más pegajosa, pero como casi todos también cree que no va a subir mucho más desde estos niveles. Y McElligott dice que está empezando a ver a nivel cuantitativo, más bien diría yo a nivel psicológico cuantitativo, como el FOMO se está activando como un factor de primer nivel. Dice McElligott que hay muchísimos operadores grandes que no han entrado, por no decir la mayoría, pensando que este rebote se fuera a parar primero aquí, luego quizá en 4.200, no se termina de parar, y McElligott dice que muchos grandes pues están metiéndose por el miedo a perderse una nueva subida, por el miedo a que sí que se hubiera tocado suelos y no se metieran ellos. Este factor FOMO también se ve en el cierre de cortos, que se sigue aumentando, porque muchos grandes operadores que no es que estuvieran fuera, es que estaban cortos y no han cerrado aún los cortos pensando que esto puede ser aún, un rebote y que luego iba a volver a bajar. Todo esto pues está conllevando una dinámica, según McElligott, pues de círculo vicioso. Recuerden que en el fin de semana comentamos que Harnett, de Bank of America, al que seguimos siempre con muchísima atención porque de momento lo ha acertado todo, asegura que por encima de 4.200 sería interesante tomar beneficios de todo este rebote, y que a partir de 4.324 sería interesante ponerse cortos, a la altura de la media de 200, que además en su texto especifica que dice eso de ponerse cortos precisamente porque está la media ahí. Esto es la opinión de Harnett, con razón o sin ella, siempre es alguien que influye bastante en mercado. Pues nada más, tienen todos los datos. En resumen, una sesión moderadamente alcista en las bolsas, que siguen con tranquilidad, también en los bonos, que siguen con tranquilidad, descontando pues un escenario de soft landing, es decir, de aterrizaje suave, y también de inflación que empezaría a controlarse. El dato de IPC del miércoles nos dirá si esto es así o no. Les deseo muy buenas tardes a todos los amables escuchantes y les emplazo mañana sobre las 8:30 para hablar de la apertura en Europa. Que pasen muy buena tarde. Muchas gracias.